Hola, hola, muy buenos días, ya casi buenas tardes, porque hoy tuvimos una demora. Le pido disculpas especialmente a los hermanos que nos siguen en Aula ICB desde... A vos también te pido disculpas. Desde el Face, pero tuvimos un problema técnico, por eso no podíamos salir. Bueno, solucionado a medias de tal manera que podamos salir. Es que comenzamos la clase. Para colmo, justo la primer clase del año. Le damos gracias a Dios por poder empezar Aula ICB. Che, denme un poquito de ánimo. Digo la primera clase del año, un aplauso, algo. Cosa de que se note que están... Bueno, algunos que permanecieron ahí esperando la señal del aula. La veo a Silvia Pérez, a Marcela Berlanda, buenísimo. Qué tenaces que son, esperando que empiece la clase. Hoy estamos con el inicio de un nuevo año, el primer fin de semana de febrero, nuevo año en Aula ICB, donde vamos a ver las cartas de la prisión. ¿Qué vamos a ver? Las cartas de la prisión. 4 cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo desde una prisión, seguramente desde Roma, en su primer encarcelamiento. Y estas cartas nos van a abrir una perspectiva nueva acerca de la dimensión de espiritualidad, ¿sí? Y de lo que es la obra de Dios en la vida de las personas. Esperen que estoy haciendo un movimiento acá. La obra de Dios en la vida de las personas, ¿sí? En un tiempo que cualquiera puede dar una lectura de adversidad. Las cartas fueron escritas más o menos en el año 61, 62, bajo el gobierno de Nerón César, que tanto hablamos, tanto en Hebreos como en Apocalipsis. Seguimos con algunos temas técnicos acá. Permiso. Bien. ¿Qué acabo de decir? Había unos problemas técnicos. No, antes. Me estás cargando. La carta de la prisión. Carta de la prisión, ¿cuándo fueron escritas? Años 70. Años 70. Yo sé que hoy Laura vino a ATR acá. Vino con un despliegue para un desayuno extraordinario que yo se los mostraría ahí. La envidia y el deseo de muchos. Muchachos, no se acerquen a la mesa a comer, vamos a comer de la palabra de Dios, ¿sí? Enriquezcamos el espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por poder disfrutar de tu palabra que edifica nuestras vidas y eleva nuestra condición del espíritu a las nuevas dimensiones de Cristo Jesús, a las dimensiones del reino de Dios, trayendo la operatividad a nuestro hoy y ahora, a nuestra vida, de todo lo que pertenece a la eternidad, de todo lo que pertenece a tu reino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Bueno, a ver si puedo. Yo sigo luchando acá contra la tecnología. Todos estos equipos están pidiendo un cambio. Todos estos equipos están pidiendo un cambio.
No, vamos a ver si ahora sí. Bien. Cartas de la prisión. ¿Cuáles son las cartas de la prisión? ¿Qué información tienen ustedes? Estoy hablando de las personas que están en el aula, de las cartas de la prisión. Efesios, Exactamente, esas 4. Muy bien, Miguel. Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Esas son las cartas de la prisión. Las 4 cartas fueron enviadas durante el periodo de tiempo en que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. ¿Por qué? Claro que Pablo Esté preso. Eran tiempos de adversidad donde era más frecuente, ¿sí? el hecho de servir a Cristo y de conocer a Cristo tenía altísimos costos para las personas. Por eso la fe se difundía, por eso la fe se divulgaba. ¿Por qué? Porque era muy difícil que existiera. También existían por motivaciones como puede haber hoy día, pero era muy difícil que existiera entre el pueblo de Dios personas que se colaran dentro del cristianismo para ver qué pasa o para que se les solucione algún drama. ¿Por qué? Porque convertirse a Cristo, volverse a Cristo, les desataba toda una serie de conflictos que antes de otra manera no tenían. Entre ellos la persecución, la cárcel, el despojo de los bienes, la expulsión de las familias. Todas estas cuestiones tenían que ver con el contexto que se vivía, un contexto particular, el contexto del primer siglo. Hoy ni siquiera soñamos en que pueda existir ese contexto. Por eso es muy importante que cuando analizamos la letra de la Escritura entendamos que esta letra que es norma, que es patrón, que es referencia para nosotros, sí, pero esta letra es específicamente para la iglesia del primer siglo. La iglesia del siglo XXI, 20 siglos después, debiera estar más desarrollada, más evolucionada. No puede, bajo ningún punto de vista, para la iglesia del siglo XXI, ser el ideal o constituirse el ideal de iglesia lo que sucedía en el siglo I. Porque lo que sucedía en el siglo I ya pasó, ya fue. Hoy debiéramos nosotros estar 20 escalones por arriba, vamos a decir, suponiendo que, un capricho mío, suponiendo que cada escalón sería un siglo. Cuando si nosotros analizamos los escritos del siglo I, pareciera que la iglesia hoy está por debajo de la iglesia del siglo I, por debajo de la iglesia de la primera era apostólica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso pone en evidencia una sola cosa. ¿Qué cosa pone en evidencia? El atraso del entendimiento de la dimensión espiritual y del propósito eterno y del propósito de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, mi hermano, ¿es responsabilidad de quién? Es responsabilidad de los pastores, es responsabilidad de los líderes, es responsabilidad de los obispos, es responsabilidad de los apóstoles, es responsabilidad de los líderes denominacionales, es responsabilidad de los ancianos o sobrevedores, es responsabilidad de... Hermano, es responsabilidad mía. ¿Quién hace a la iglesia? Nosotros. Diga conmigo, yo soy una expresión de la iglesia. Por tanto, ¿quién hace a la iglesia? Nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos la lógica, en esta iglesia no hay esto, o en esta iglesia pasa esto, o en esta iglesia pasa aquello? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué entendemos nosotros que hoy, siglo XXI? Miren la pobreza mental. ¿Qué entendemos hoy? Claro, entendemos que, no, bueno, me voy a donde me sienta mejor.
Claro, es una salida, pero es una salida de renuncia. ¿Qué hago? De ignorancia. Claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Aporto lo que entiendo que falta? ¿O no sos parte de la iglesia? Lo que pasa es que hemos construido una concepción institucional de iglesia y no una cuestión de entendimiento de qué es la iglesia. Lo que pasa es que yo creo que es porque siempre se nos ha marcado de que el pastor y el líder es el que tiene que dar. Y nosotros, entre comillas, la gente, oveja, tiene que recibir. Bueno. Entonces no es responsable de su vida espiritual, sino es del otro. Claro. Entonces, no siento nada, me voy. No, y abonamos una atrocidad para la iglesia de hoy. Que esto era así en la iglesia del primer siglo, pero la atrocidad de la iglesia de hoy es que esperamos del ungido. ¿De quién esperamos? Del ungido. Del ungido. ¿Y a quién le decimos el ungido? Al pastor, al ministro, y una unción menor después lo que siguen, y una menor hasta que casi desaparece la unción en el cuerpo. No. Ya en la iglesia del primer siglo, el apóstol Juan decía: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros os enseñará todas las cosas. Ya en la iglesia del primer siglo. Así que imagínate hoy cómo debiera ser, donde es el cuerpo la expresión del Cristo, de la vida de Cristo. No es el ungido, sino los ungidos. ¿Usted está ungido o no está ungido? Entonces tarea... ¿Sabe lo que significa Cristo? El ungido. ¿Usted está ungido o no está ungido? Usted está en Cristo. ¿Cómo no? Es la unción de Él, no es la suya. Bueno, no sé cómo fuimos para acá. Entonces nace un concepto que a mí me interesa trabajar todo este tiempo, que es un concepto de iglesia disruptiva. Una disrupción es un corte abrupto con el fin de resetear o comenzar de nuevo. Todo lo que estuvo pasando con la máquina mía hoy acá, por la que no podíamos empezar. ¿Sí? Concepto. Disrupción. ¿Qué es una disrupción? Es un corte abrupto, violento, un apagón, ¿sí? Para comenzar de nuevo. Diga nuevo comienzo. Siempre Dios nos habla de los nuevos comienzos. Es como si crees verás la gloria de Dios. También. Entonces, iglesia disruptiva es un corte violento para abandonar, romper, cortar con todo lo que envició la vida espiritual. Todas las cosas que nos metieron, nos implantaron, que son favorables a determinados manejos para cortar la vida espiritual, ¿sí? Y limitaron el avance y crearon dependencia de lo que fue llamado a libertad, ¿sí? Entonces, ¿cuántos están dispuestos a acercarse a la Escritura bajo esa perspectiva? Bueno, esa es la invitación para Epístolas de la Prisión. Y comenzaremos con la carta a los Efesios y al final de la clase usted va a ver por qué. Pero no, y hoy solamente vamos a ver una introducción necesaria. Porque ¿qué esperar? A lo mejor usted está esperando una exégesis tradicional de cada una de las cartas, ¿sí? Vamos a hacer una exégesis, pero una exégesis que contempla la historia, no solamente el texto, sino que contempla cuándo, por qué y para qué fue dicho. Y que hoy estamos en otro tiempo, para poder interpretar el espíritu de lo que el apóstol Pablo escribió desde la prisión, el espíritu de lo que se vivía en aquellos tiempos y dónde debiéramos estar hoy en referencia a todo aquello. Lo que está hablando el apóstol Pablo es cómo tendríamos que estar en este tiempo hoy. Él va a hablar para su tiempo.
Hay un principio en la interpretación bíblica que es, nosotros no podemos ignorar la audiencia. Me voy a detener en la introducción acá. Nosotros no podemos ignorar la audiencia. El mensaje fue dado para una audiencia determinada. Yo lo puedo tomar para hoy, pero no puedo pasar por alto la audiencia. ¿Sí? ¿Para quiénes fue escrito? Nosotros lo tomamos, pero no dice ahí Laura. No fue escrita para Laura. Fue escrita para la iglesia en un escenario. ¿En qué escenario? Estas cartas fueron escritas, como todo el Nuevo Testamento, fue escrito a la iglesia judeo-cristiana del primer siglo y más reducidamente hasta el año 70. La iglesia de la última generación, el último Genea. Genea es la expresión hebrea para generación. La última generación, aquella iglesia de la que Jesús iba a establecer cuando dijo en el capítulo 24 de Mateo, ciertamente no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. O sea, ¿a quién le decía? A esa generación, no a esta generación de 20 siglos después. Pablo, ¿a quién le escribía? A esa generación. A esa generación le escribía. Entonces entendamos primero que la escritura es a esa generación. No son mandatos directos a nosotros. Nosotros podemos aplicar, pero sin pasar por alto, que es a esa generación que se le escribe. Hoy estamos muchas generaciones después, 21 siglos después. Nosotros somos la iglesia en el escenario gentil, no en el escenario judeo-gentil. ¿Sí? La iglesia después de la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Sí? La iglesia, como la vamos a llamar y la vamos a conocer, en la plenitud. Diga plenitud. Plenitud. Que no es lo que se vivía antes del año 70. Donde lo que se vivía antes del año 70 era el trato de Dios con la nación hebrea. Juzgada la nación hebrea, ¿sí? Juzgada la nación hebrea, producido el divorcio de Dios, ¿sí? Y nace la plenitud de los gentiles, la iglesia en la plenitud de los gentiles, en el pleroma de Dios. Por lo tanto, hoy vivimos al Cristo en su máxima expresión en la dimensión del Espíritu. ¿Usted tiene a Cristo por parte? ¿Usted puede tener más de Cristo que lo que tiene? A usted se le puede notar más a Cristo de lo que hoy se le nota, pero no puede tener más. Entonces, estas cosas que nosotros cantamos y atrasan, no puedo entrar ni a la introducción. Esta sería la introducción de la introducción, perdón. Estas cosas que nosotros cantamos y atrasan tienen que ser tremendamente revisadas. Y si no son funcionales, si ocupan un lugar que nos impiden avanzar en el entendimiento, abandonadas. Por eso hablo de disrupción. Quiero más de mi Cristo, más de mi Señor, más de su Espíritu, más de su palabra, más. Hermanos, usted no puede, ni yo, tener más de lo que tenemos. Porque lo tenemos todo. Porque Cristo es el todo y en todos. Y si Cristo es el todo y en todos, y Cristo es en mi espíritu, quiere decir que lo tengo todo. ¿Por qué no es operativo? Y porque creo que soy un pobre espiritualmente y necesito más. No, lo que yo necesito es entender mejor para poder manifestar más. Manifestar lo que ya tengo. Cuento una ilustración. Se dice que la policía recibe un llamado de un ciudadano de una ciudad, de un lugar, diciendo que había fuertes olores putrefactos saliendo de una vivienda donde vivía una señora ancianita.
Este vecino contó cómo los últimos días, antes de sentir ese olor putrefacto que salía de aquella vivienda, él le pasaba comida a través de un tapial, de una medianera entre patio y patio a esta mujer. Pero un día esta mujer no buscó más la comida. La policía entró rompiendo la cerradura, forzando la puerta, y encontró ya un cadáver. Esta mujer había fallecido durante que llevaba ya más de una semana en ese lugar. Claro, ya el olor a muerte era terrible. Fue grande la sorpresa. Vieron que esta mujer vivía en un nivel de indigencia y necesidad extrema, producto de los años, pero producto también del desconocimiento. Porque la policía, buscando entre los papeles, encontró un talón así de grueso, con muchas miles de acciones de una empresa que, cotizando en bolsa, era una de las empresas de mayor crecimiento en cuanto a su valor. Esa mujer nunca lo supo, pero era viuda de un señor que había fallecido hace poco tiempo, que había guardado esos papeles, ¿sí?, esas acciones, siendo ella una de las propietarias de esa empresa. Nunca supo ella el valor que esos papeles tenían. Nunca supo de qué capital ella disponía. Por lo tanto, murió así, en soledad, en abandono, en pobreza, por no saber. Diga conmigo, por favor, lo que yo no sé de la dimensión del espíritu. Me está matando. Lo que no sé me está matando. Por lo tanto, la ignorancia, la falta de luz, la oscuridad, la tiniebla, hoy día no se traduce en la opresión de los demonios en un corazón. Esto existe, claro, si nosotros si ejercemos ese nivel de fe, existe. Pero hoy las tinieblas se ejercen a partir de lo que no conozco, de la ignorancia, de no entender que la obra de Cristo ya fue completa, ya fue consumada, fue terminada, fue acabada, fue perfeccionada, llegó a su cenit, al límite, al máximo, y que yo no tengo, ni puedo, ni debo añadirle nada a la obra de Cristo. Solamente aceptar, asumir y manifestar. ¿Qué manifiesta tu vida? ¿Manifiesta amor? ¿Manifiesta amor? ¿O es juicio sobre todas las cosas? ¿Manifiesta amor? O sea, la justicia perfecta de la obra de Cristo, ¿o le demanda justicia al hombre? Lo que no sé es lo que me está matando. ¿En qué momento, en qué plataforma yo me paro para expresar la vida del Espíritu? Esto es fundamental, sí. Esa historia me muestra que cada uno de nosotros tenemos esa riqueza, pero el desorden, el caos, la oscuridad que hay en nosotros, la ceguera, la sordera, no nos deja ver esas riquezas para nosotros comer y que no nos pase en el plato. El apóstol, el pastor, el ministro, que nos debe comer y que después nos muramos espiritualmente. Claro, o creemos esa dependencia de indigencia. Y tenemos que creer que tenemos esa riqueza que tenemos que buscar adentro, que está en nosotros, que hay que manifestarla. Esa riqueza se llama Cristo. O sea, Pablo, con un anticipo que no era para su tiempo, él sabía, y ya se lo decía, él sabía por revelación, después lo vamos a ver, todo esto es lo que vamos a ver en la epístola de la prisión. Él sabía y se lo decía,
Por ejemplo, en Corintios, en la carta a los Corintios decía, porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Tesoro, ¿qué tesoro? Cristo. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Ese es el evangelio glorioso que hoy tenemos. Entonces, muchachos, no es más dependencia. Ahora es dependencia de Dios, sí. Interdependencia con mis hermanos, ¿sí? Pero es de adentro mío, del recurso del reino que existe en mi interior, de donde vienen las soluciones y fluye la bendición operativa. ¿Se entiende? Porque es Cristo en nosotros, es Dios en nosotros y a través de nosotros. Estamos hechos de su naturaleza y de su esencia. Dios no es algo separado de nosotros. Pero entender esto en el Espíritu, después de muchos años de religiosidad, es un parto. Pero que sea como un parto, cuando nace la criatura, el dolor se va. La alegría queda y el gozo queda. ¿Me entiende? Se tiene que acomodar la dimensión mental, que es la dimensión del alma del hombre, para que nosotros podamos entender plenitud, para después poder exhibir plenitud, operar en plenitud, manifestar plenitud. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, lo vamos a ver en la perspectiva histórica, o sea, hay una audiencia que Pablo escribe. Es como si yo quiero interpretar como hacen los futuristas, ¿no? Quiero interpretar la carta de Primera Tesalonicenses o Segunda Tesalonicenses como que sea para nosotros hoy. Estoy pasando por alto un elemento fundamental para el análisis que era para una audiencia. Y Pablo al decir en 1 Tesalonicenses 4:17, nosotros los que habremos quedado, pone de manifiesto que era para una audiencia, en donde él estaba incluido, era para la gente de su tiempo, de su lugar, no para nosotros 20 siglos después, si no, no hubiera escrito nosotros. Si no, Jesús no hubiera escrito, de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Retorciendo y dando interpretaciones extrañas, pateando 20 siglos después esta generación. No. Hay una audiencia que recibe esos escritos. Nosotros podemos referenciarnos con las enseñanzas que hay en estos pasajes, pero son específicamente para esa audiencia y ese lugar. Para la iglesia en el escenario judeo-cristiano, no para la iglesia en el escenario de plenitud. Bien, la situación de la escritura entonces, Pablo, ¿cómo estaba? Preso. ¿Dónde estaba preso? En Roma. ¿Por qué estaba preso en Roma, Pablo? Vamos a leer Efesios 3:1. ¿Quién lo lee? Yo doy algunas otras citas, Filipenses 1:7, Colosenses 4:10, Filemón 9. Pero vamos a leer solo Efesios 3:1. ¿Alguien lo tiene? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y después habla de la unidad, ¿no? Yo pues, preso en el Señor. ¿Cómo estaba Pablo? Preso. Y usa una metáfora, una figura, una comparación, hablando de que así como él está preso físicamente, también lo está atado o encadenado a la voluntad específica de Dios, al propósito divino para su vida, y se presenta como un ejemplo, para que nosotros andemos como es digno de nuestro llamado también. Después vamos a ver el llamado del apóstol Pablo y el costo de aquel llamado para que usted evalúe. Y compare con su vida. Entonces, estas cartas fueron escritas desde
la cárcel. Le explico un poquito la prisión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en Roma, no está ahora en una cárcel como la concebimos nosotros o como era una cárcel común en aquellos tiempos. Él está privado de su libertad, pero está en una casa alquilada, con guardia permanente. La guardia del apóstol Pablo era un cuerpo de élite del ejército romano. Se llamaba la Guardia Pretoriana, que tenía como objetivo ser la escolta de seguridad del César y del palacio. ¿Sí? O sea, imagínense, ¿a quién elegiría el emperador para que lo custodie? Esos hombres eran lo top, lo máximo de lo máximo en entrenamiento, eran la élite de la guerra. Algunos emperadores iban a la batalla, no es el caso de Nerón, pero algunos emperadores iban a la batalla. ¿Sí? Más adelante hay otras historias. Pero y cuando iban a la batalla, la fuerza que los custodiaba era la Guardia Pretoriana. Eran los hombres más aguerridos y más entrenados para la guerra que había en el hiperprofesional ejército romano. ¿Sí? ¿Quiénes lo custodiaban a Pablo? La Guardia Pretoriana. ¿Por qué? Porque él había planteado un problema jurídico, político, religioso importantísimo, y el máximo tribunal del mundo iba a juzgar ese problema. O sea, ese es el escenario. O sea, él estaba en la casa alquilada en Roma y todos los días estaba encadenado a un guardia pretoriano que cada 6 o 8 horas cambiaba y se renovaba. Imagínense la vida de disciplinas espirituales de este hombre siendo encadenado a uno de estos guardias. Primer día, oh, qué raro este, el chiquitito así, tan peligroso va a ser. Sabe que Pablo significa pequeño. Tan peligroso va a ser este. Lo único que hace es leer. Le pide a otro que lea, vienen a visitarlo, les lee cosas, escribe cosas, dicta cosas. Imagínense, había un guardia pretoriano cuando Pablo dictaba las cartas de la prisión, porque en ese momento las cartas él las dictaba y había un amanuense, alguien que escribía las cartas por él. Esa era la forma en que el apóstol Pablo mandaba sus cartas. Él tenía problemas en la vista, inclusive. Imagínense la vida de oración. Le decía al soldado romano, bueno, ahora vamos a orar. Y se hincaba de rodillas ahí y a veces hacía una oración de minutos. ¿Sí? Y se veía la gracia y el favor de Dios. Y a veces estaba horas. Venía el cambio de guardia y está orando. No sé qué hacemos, Vení. Criqui. Está leyendo, está estudiando, tiene reuniones con este, con el otro. Algunos tenían miedo de ir a visitarlos. Porque claro, era un preso. Ese era el estilo de el estilo de prisión, de cautividad de Pablo. Cuando estudiemos Filipenses vamos a ver, más la palabra de Dios no está presa, sino que mis prisiones, que a ustedes los entristecen, redituaron y dieron gloria a Dios, porque a todos los del pretorio le fueron patentes mis prisiones. ¿Qué significa? Toda la guardia pretoriana escuchó el Evangelio, Cristo y los misterios de Dios
y a todos niveles, porque no podía estar solo con quienes venían a visitarlo. Imagínate que uno de los que iba a visitar a Pablo podría haber sido Apolos. Imagínate esa conversación de que podían haber hablado estos dos hombres titanes del entendimiento de aquel escenario judeo-cristiano. ¿Sí? ¿De qué podían haber hablado? Y Apolos, hombre poderoso en palabras y entendimiento, porque si no, no se puede ser poderoso en palabras, cuando a Pablo se le escapaba el anticipo que él tenía de plenitud, se le quemaban los papeles. El mismo Pedro, que también fue preso en Roma, que era la autoridad referencial de la iglesia en Roma, que en su mayoría los creyentes romanos eran judíos, ¿sí? En su mayoría. Él mismo decía, Pedro mismo decía, que los escritos de Pablo son muy difíciles de entender. Porque cuando Pablo avanzaba al tiempo que venía, después del año 70, después del juicio de Dios sobre, ya los otros se le quemaban los papeles, porque él había recibido esto por la revelación del Espíritu, según Efesios capítulo 3. Después lo vamos a ver. Bien, a Pablo se le permitió mirar detrás del velo, como a Juan, al apóstol Juan, ¿sí? Detrás del velo del año 70, detrás del fin de la era judía. Detrás del fin del mundo como se conocía en ese momento. Y por eso él habla de plenitud, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, entendemos cuál es la situación. ¿A quién le está escribiendo? ¿Desde dónde está escribiendo? A una iglesia en una esfera judeo-cristiana, no a la iglesia como hoy. Una iglesia del primer siglo, no a la iglesia del siglo XXI. Él está escribiendo ahí. ¿Qué tipo de escritura es? Es una escritura epistolar. Voy a explicar la palabra y no voy a usar más la palabra epístola, pero la tengo que explicar, porque a veces usted va a escuchar la palabra epístola del apóstol del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo. ¿Qué es una epístola? Muchacho, no entiendo la idea de usar la palabra rebuscada. Es una carta. ¿Qué es? Una carta. Yo me acuerdo cuando mi señora me mandaba, estábamos de novio y me mandaba cartas al Instituto Bíblico. ¡Wow! Lloraba. Perfuma, lloraba, moco tendido. Y yo recibía esa carta todas las semanas, y ella recibía mi carta todas las semanas. No había WhatsApp, era otra era. Vos le contabas a los adolescentes cómo eran los noviazgos en esa época y era otra era. Fue antes del año 70 después de Cristo. Bueno, pero a mí no se me hubiera ocurrido nunca decirle epístola. Entonces, ¿por qué usamos los vocabularios rebuscados de la pseudocultura religiosa, muchachos? Es una carta. ¿Qué es? Una carta. Porque vos decís la palabra epístola y dejás a pie a mucha gente. ¿Y el evangelio es para quién? ¿Para los que tienen cultura? No. ¿Para los que provienen de la cultura evangélica? ¿Para los que tienen cultura religiosa? Es para todo, hermano. Entonces, Y con el tema de la epístola, las nuevas generaciones no entienden nada. y yo la semana que viene voy a... La corren también. Claro, por eso... Menciona religión. Si no nos cuesta, movamos, ayornemos, o sea, actualicemos nuestro vocabulario para poner en el vocabulario de la gente cosas espirituales y verdades que son interesantes para considerarse. Entonces, es una carta. La semana que viene, cuando arranquemos con la carta a los Efesios, voy a explicar el formato carta. Ahora no, porque como empezamos tarde tengo poco tiempo y me quiero detener en otras cosas. ¿Con qué perspectiva y análisis vamos a estudiar la Escritura? Vamos a estudiar bajo la perspectiva de una exégesis. ¿De una qué?
otra palabra rara, le explico una vez, no lo vuelvo a decir, pero tengo la necesidad de explicar qué significa. Exégesis es una palabra griega que tiene el significado en el castellano, que es la explicación o interpretación de algo. ¿La qué? Explicación o interpretación de algo. Generalmente de la obra de un autor, entendiendo palabra por palabra, línea por línea, oración por oración, ¿sí? Párrafo por párrafo, que tiene una conexión con las ideas originales del autor, de lo que está pasando, de lo que está viviendo en ese momento. ¿Se entiende? No es cuestión de leer un texto bíblico y decir, el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces hoy la salvación es por obra, porque si no perseverás hasta el fin, no sos salvo. Si yo tomo el texto, lo arranco de su contexto y lo alieno, lo separo de la exégesis, ¿sí? Le puedo hacer decir lo que quiera a la Biblia. ¿Me está entendiendo? Pero si yo lo entiendo en el contexto, lo entiendo en la mente del autor, lo entiendo en el escenario histórico, ahí le está diciendo que el que persevere hasta el fin será salvo, no caerá en la guerra de los judíos contra los romanos. A eso se refiere. En ese escenario, el que persevere hasta el fin será salvo, no significa aguantarnos adentro de la iglesia para que un ministro tirano nos golpee, nos cachiporree y nos diga mal. No significa eso. ¿Qué significa el que persevere hasta el fin será salvo? En el contexto, en el escenario que fue escrito, para quién fue escrito y demás, significa que no va a caer víctima de la guerra entre romanos y judíos. ¿Se entiende? Eso es lo que significa. Imagínense, Jesús le dice en Mateo 24 y en Lucas también, le dice, cuando ustedes vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿sí? Huyan a los montes. No bajen a buscar la capa. O sea, cuando veían que el ejército romano se acercaba a Jerusalén, ¿qué tenían que hacer ellos? Huir. Pero dicen que es cuando el anticristo venga. Todo eso ya se cumplió. Ya se cumplió. A esos les decía el que persevere hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de la era judía. Porque a partir de la era judía, la gracia es ilimitada y es plena. Y el que persevera hasta el fin, al fin de la era judía, entra en una dimensión de plenitud que es salvación. Bueno, estoy metiendo en cosas que necesitan más explicación. Pero exégesis entonces es el estudio palabra por palabra, línea por línea, texto por... Eso es lo que vamos a estudiar. Pero siempre entendiendo de que estaba destinado a una audiencia, la carta, que no es la audiencia de hoy. ¿Me está entendiendo? ¿Usted es judío? No. Pensar que hoy día hay en la iglesia gente que nos quiere hacer volver a los rudimentos del judaísmo y practicar las prácticas de las que Cristo nos hizo libres. ¿Sí? Y nos quiere hacer decir que nosotros sí somos de alguna manera judíos. Olvídese, hermano. Usted es parte de la iglesia de Dios. Una nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo en el hombre. Con el tema ese que a la Biblia se le hace decir lo que quiere, me viene a la mente el libro del Principito de San Jesús, ¿no? A ver, ¿qué frase? Y tuvo un montón, por ejemplo, No, zorro, sí. no me domestiques porque dejaré de servir y seré tuyo. ¿No? Qué lindo. No, la verdad es que extraordinario. Bueno, mentes libres y mentes brillantes, que no tienen que ver con la religión,
nos han dado luces a lo largo de la historia para seguir un camino de libertad extraordinario. Otras tienen que ver con la religión y también fueron mentes libres, porque la religión que aprendieron no fue una limitación en su vida, ¿está? Y fueron también mentes libres. Seguimos. Que no sea la religión que aprendiste en la cultura que te tocó vivir, católico, evangélico, hebreo, judío, en la cultura que te tocó vivir, el limitante para poder experimentar plenitud. Bien. Ahora sí vamos a la particularidad del escritor. Vamos a dedicarle los últimos minutos de la clase al apóstol Pablo. ¿Quién escribe la carta? Pablo. Lo que vamos a ver primero de Pablo es su transformación, algo que me causa admiración. Dentro de la biografía del apóstol, su transformación. Por favor, vamos a Hechos capítulo 8, texto ineludible, si vamos a ver los orígenes del apóstol Pablo. En el capítulo 7 está el primer mártir del cristianismo, ¿sí? Un diácono de la iglesia en Jerusalén, un hebreo helenista, o sea, un judío de etnia griega, ¿sí? De cultura griega, que hablaba en griego, pero que era judío. Su nombre era Esteban. ¿Cómo era su nombre? Esteban. Es ejecutado en el capítulo 7, un diácono, un servidor de la iglesia, es ejecutado en el capítulo 7 luego de haber predicado uno de los mensajes más extraordinarios que tenemos en la palabra de Dios, predicándole a los hebreos acerca de cómo habían matado a Cristo y cómo ellos siempre colmaban la medida, o sea, llenaban la medida de los padres, que siempre habían hecho lo mismo. Cada vez que Dios levantaba un profeta o Dios levantaba una persona y le hablaba al pueblo, la nación se levantaba en contra y lo mataban, lo juzgaban, ¿sí? Lo mismo sucedió con Esteban. Esteban es, de alguna manera, el esquema, el prototipo del rechazo de la nación de Israel al testimonio del Espíritu Santo, ¿sí? El testimonio del Padre fue rechazado cuando ejecutaron a Juan el Bautista cortándole la cabeza y la nación consintiendo aquel atropello de Herodes, rey de los judíos, ¿sí? El testimonio del Hijo fue rechazado cuando fue crucificado en la cruz del Calvario y esa mañana en el patio de Pilatos gritándole crucifíquele, crucifíquele, Pilato diciéndole ningún mal encuentro en este hombre, pero es lícito en esta víspera de fiestas que se los libere a un delincuente. Puso a Barrabás, al peor de todo, al lado de Jesús, y la multitud empezó a decir Barrabás, Barrabás, Barrabás. Ningún mal encuentro yo en este hombre para crucificarlo, dice Pilato, y los judíos dicen, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Pregunta, para aquellos que creen que Israel es la nación de Dios hoy. ¿Usted creen que eso va a quedar sin juzgar? O quedó sin juzgar. Eso no quedó sin juzgar. O quedó sin juzgar. Una generación después, 40 años después, Dios, como en otro tiempo usó a los babilonios y a los asirios, usa al poder mundial, Roma, para juzgar a la nación judía, que había dicho, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la cabeza de nuestros hijos. ¿Entienden? Claro, porque todavía los judíos no estaban bajo presión romana. No, ahí sí, Pilato era un gobernante romano en Judea. Sí, pero después ellos se rebelan. Expliqué mucho la historia en la serie de Apocalipsis, lo voy a explicar de nuevo todas las veces que sea necesario. Pero ellos se rebelan después contra un opresor, no recuerdo el nombre ahora,
Gestio Floro gobernaba Jerusalén, no me acuerdo cómo era el gobernante de Damasco, Damasco en Siria, un opresor de los judíos, ¿sí? Se excede junto con Gestio Floro, otro opresor romano, pero de los judíos, y los judíos se rebelan contra ellos. Y entonces ahí empieza la guerra de los judíos, ¿sí? ¿Se entiende? En el año 60 más o menos después de Cristo, 63, 64 después de Cristo. ¿Está? Sigo. Entonces, el rechazo del testimonio del Padre en la ejecución de Juan el Bautista, el rechazo del testimonio del Hijo en la ejecución de Cristo. Ahora, Jesús dijo, cualquier blasfemia le será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, porque había un último testimonio. ¿Cuál era el último testimonio? El testimonio del Espíritu. Entonces dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, entonces era el testimonio ¿de quién? Del Espíritu. Y entonces los judíos, dice que los dientes chirraban, bruxismo, aprendí que se llama, chirraban los dientes, golpeaban de la bronca y agarraron piedras y lo lapidaron. Y Esteban, como Jesús, antes, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dice que Jesús de pie lo recibe Esteban. Esa era la visión que tuvo Esteban, ¿sí? Y había un detalle. Las ropas de Esteban, antes de que lo maten, fueron puestas en los pies de un testigo, porque era necesario 2 testigos. Y los testigos eran gente de prestigio y relevancia en el pueblo, que iban a testificar que esa ejecución era una ejecución legal, a causa de la blasfemia de Esteban, ¿sí? Uno de esos 2 testigos era Saulo de Tarso, un joven fariseo con una piedra en la mano, ¿sí? Entonces ahora, explicando el contexto, leo Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, gran persecución. Aprovecharon la volada, persiguieron a la iglesia, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Después él escribe en Primera de Timoteo una carta cuya escritura es entre las 2 prisiones de Pablo, ¿sí? Es después de las cartas de la prisión. Él escribe que él fue homicida, o sea, él llegaba no solamente a meter preso a los cristianos, sino que llegaba a matarlos a causa de la fe. Ese era el celo, dice él, describe ahí en 1 de Timoteo, el celo que tenía por su religión. Este era Saulo. Saulo, que era de la tribu de Benjamín, según lo que vemos en Filipenses, ¿sí? Dice hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín. Saulo de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín fue el primer rey de Israel. No sé si ustedes saben. De la tribu de Benjamín. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Y Saulo había tomado su nombre, los padres de Saúl. Saúl tiene toda una connotación, porque es el rey según la carne, ¿sí? Es toda una connotación, porque es el hombre más grande de Israel. Dice que de hombros arriba no había nadie, ni siquiera que se acercara a la estatura, al tamaño físico de Saúl. No había nadie, era el hombre más grande de Israel. Entonces, ¿qué significa Saúl? De alguna manera da el significado de hombre grande. Y según la religión, y según los pergaminos, y según las cosas que se exhiben
la historia, cuando veamos Filipenses capítulo 3, vamos a ver todo esto. Pablo así se sentía, ¿no? Saulo de Tarso, nombre grande según el hombre. Cuando Dios le cambia el nombre, porque es Dios el que le cambia el nombre, allá por el capítulo 13, varios años después de su conversión, por el capítulo 13 de Hechos, hay un cambio en el nombre. Saulo pasó a ser Pablo, porque Saulo viene de Saúl, que significa hombre Grande. Pablo, muy por el contrario, significa pequeño. ¿Qué significa? Pequeño. Entonces Pablo significa pequeño. Pablo significa pequeño. Entonces todas las cosas que lo hacían grande frente a su pueblo, frente al prestigio personal, a la religión, a todo esto, Dios cambia su naturaleza y después de muchos años de triturarlo, le muestra la pequeñez de su persona delante de la grandeza de Cristo. ¿Está? Pero esto es trato de Dios sobre él. Entonces escribe en Efesios capítulo 3, verso 8, por ejemplo, voy a ir ahí, Efesios capítulo 3, verso 8, esto es una introducción a las cartas de la prisión. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Diga: menos que el más pequeño. Menos que el más pequeño. Porque Pablo, ¿qué significaba? Pequeño. Entonces Saulo, el hombre grande, vino a ser el más pequeño de todos los santos. No solo el más pequeño de los apóstoles, como se dice en 1 Corintios capítulo 15, sino el más pequeño de todos los santos. Imagínate cómo se veía a sí mismo el apóstol Pablo. Diga ubicación en el tiempo y en el espacio. Claro. Extraordinario. Este era el trato de Dios. Ahí vemos su transformación. Ahora vemos... ¿Sabes que Por favor. cuando el Señor nos permite conocernos, saber quiénes somos, ahí es donde nuestra estima se ordena? Cuando Pablo, ahí Saulo, se conoció, como Dios lo conoce, como Dios lo hizo, entonces ahí se ubicó quién era. Lo que era el vislumbre de Pablo, lo que era el anticipo de la visión borrosa, incompleta, que todavía tenía de plenitud Pablo, y que nos deja a nosotros por haberlo visto, ¿sí? Lo hacía ubicarse. Nosotros necesitamos ubicarnos en quién somos. Hoy nosotros descubrimos la esencialidad. ¿Qué es esencialidad? Esencialidad es mayor que presencia. Hoy en la iglesia hay una moda, hablar de la presencia de Dios. Presencia, preesencia, es lo anterior a la esencia. Hoy hay esencia. ¿Qué es la esencia? Todo lo que de Cristo se puede ver a través de nuestra vida, porque somos colectivamente la expresión de Cristo al mundo. ¿Por qué la religión eligió? Tenés que saber decir que el pastor que me puso en cabeza. ¿Por qué eligieron? Porque no saben quiénes son. Porque exactamente, Porque saben la esencialidad. tener la necesidad de autoestima, pero Cristo nos trajo el conocimiento de quiénes somos. Y eso es lo que me trae al eje quién soy, y eso es lo que me sana. ¿Quién me soy? ordena, quién Totalmente. soy. Entonces eso quiero que estemos en ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién sos vos? Vos sos una expresión del Cristo en la tierra. ¿Droga? ¿Cómo vamos a estar atados a la droga y al alcohol, a la inmoralidad sexual, a las idas y venidas,
a todas las obras de la carne cuando la esencia del Cristo viviente está en nosotros. Ay, no, pero yo no. Vos sí, pero te falta asumir eso. Te falta asumir eso. Eso sería ignorancia. Es ignorancia, básicamente. Es decir, ay, soy un pecador que me falta. Y si yo te digo que sos la expresión de Cristo, No la creo. y claro, porque tanto barro, ¿a dónde está el oro? El oro está. Cuando dice somos santos, que Dios nos llama santos, no, vos le decías a la gente y Te quedas mirando. el 2 de oro. Santuriola te dice. No hay conocimiento. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Bueno, la esfera de autoridad del apóstol Pablo. Cuando hablamos de apóstoles, hablamos de una esfera de autoridad, un marco donde la autoridad apostólica es relevante para abrir algo que estaba cerrado. Esa era la forma de los apóstoles ahí en la era apostólica, en la era del primer siglo. El apóstol Pablo define lo que es una esfera de autoridad en Gálatas capítulo 2. Por favor, vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 2. Estuvo muy accidentada la mañana para empezar, por eso tengo que ir terminando. Espero terminar en los siguientes minutos. Gálatas capítulo 2, versos 8 y 9. Dios quiera que pueda terminar en los siguientes minutitos que me quedan. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Benjamín, a la diestra en una señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, esto sucede en Hechos capítulo 15, o sea, donde se arma el concilio de Jerusalén. Jacobo, Cefas y Juan estaban ahí. Cefas es Pedro, ¿sí? Pedro recibe una esfera de autoridad como apóstol de la circuncisión, a los judíos, pero reconocen en Pablo y Bernabé, ¿sí?, el apostolado hacia los gentiles. Entonces los envían, le dan la diestra de compañerismo y le dicen: sigan por ahí, que también los gentiles están recibiendo la gracia de Dios. Entonces, esfera de autoridad es aquel dominio en donde un apóstol recibe o recibía, ¿sí?, la llave para abrir, para aperturar, para abrir la obra en esa dimensión. Entonces, la esfera de autoridad del apóstol Pablo eran las naciones gentiles. Pero él era ¿de qué nacionalidad? Bien, y Bernabé era un prosélito de Chipre, o sea, era un gentil que siendo gentil se había convertido al judaísmo. ¿Sí? Los dos apóstoles a los gentiles. Y si no me creen que Bernabé era apóstol, por favor lean Hechos 14:14, yo no tengo tiempo. Entonces, su esfera de autoridad, su llamamiento personal, interesante. En el capítulo, ahí cae a tierra en Hechos capítulo 8 ante la visión celestial, cuando habiendo adquirido de los ancianos de Jerusalén cartas para ir a hacer lo mismo que hacía en Jerusalén y en Judea, también hacerlo en Damasco, otra ciudad muy importante de la región, hacia el noreste de Israel, ¿sí?, allá fuera de Israel, en Siria. Llega a ese lugar donde también se habían expandido los judíos cristianos en ese lugar, a hacer lo mismo,
a meter cautivo y hacer blasfemar el nombre de Cristo en ese lugar y hacer renunciar a la fe cristiana a los creyentes de Damasco, pero cuando está viajando tiene una revelación de parte de Dios y la luz del cielo se le presenta y la voz le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿a quién me persigues? Él pierde la vista porque es una visión de la gloria de Dios. Él inmediatamente reconoce que es Dios el que se le presenta. Y de ahí quedó afectado para... De ahí en adelante. De ahí quedó afectado el ojo para la carta... De ahí en adelante. Ahí quedó afectado. Por eso le dice a los Gálatas: miren con cuán grandes letras les escribo. La salutación de la carta a los Gálatas se dice la única escritura que él escribió con su mano. Como un testimonio. Exactamente. De ahí le dice a los Gálatas: habréis querido daros vuestros propios ojos. ¿Por qué? Porque él estaba afectado. De ahí es lo que le dice en 2 Corintios 13, el aguijón en la carne, mensajero de Satanás para que me abofetee. Esa es la afección, ¿sí? Bien. Y queda ciego por algunos días. Y Dios levanta a un hombre llamado Ananías en Damasco y le dice que vaya y que ore por él. ¿Pero quién era él? El perseguidor de la iglesia. Cuando los cristianos de Damasco se enteraron que Saulo venía, vamos a escondernos todo, vamos a guardarnos todo. Pero Ananías recibe una visión de Dios. Lo quiero leer. Hechos 9, 15 y 16. Estamos hablando ahora del llamamiento personal del apóstol Pablo. Y cómo llegó a escribir las cartas de la prisión. Hechos 9. Me voy a tomar los siguientes 10 minutos antes de terminar. Hechos 9, y pido perdón por el inicio accidentado de esta primera clase. Verso 15 y 16. Dice: el Señor le dijo: ve, le dice a Ananías, ¿no? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, los que no eran judíos, y de reyes, y de los hijos de Israel, gentiles, reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré a este cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré a este. Este me va a testificar, va a hablar de mi persona delante de reyes, delante de los gentiles y delante de Israel. Pero yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mí. Le construyó un mapa del propósito de Dios para la vida de Pablo. ¿Sí? Se lo dijo a Ananías. Lo tuvo que convencer, no solamente mandarlo, sino encima Jesús, glorificado, resucitado, convencerlo a Ananías. Imagínate el terror que los cristianos le tenían a este hombre. Porque yo le voy a mostrar a este cuánto tiene que padecer por mi nombre. Hechos 25. En el capítulo 13 tenemos el llamamiento bajo el Espíritu Santo, la obra, los primeros viajes misioneros del apóstol, primero junto a Bernabé, luego junto a Silas y a Timoteo. Bueno, todo lo que usted conoce está en el libro de Hechos. Hechos 25, verso 11. Ahí hay un juicio que Pablo tiene. Epa, espere que me pasé de largo. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. A ver, el propósito del libro de Hechos de los apóstoles, esto es muy mío. Apelo era un apellido.
No, apelo es apelar jurídicamente. Voy a comparecer delante del César. El César va a juzgar si mi causa es justa o injusta. Ningún tribunal menor. Eso lo podía hacer porque Pablo era no solamente judío, era de madre judía, pero de padre griego y era ciudadano romano. ¿Sí? Entonces eso le generaba ese privilegio. Era un revuelo. Imagínate que en el capítulo 17 de Hechos el testimonio de la gente de Tesalónica, que era una colonia al norte en Macedonia, al norte de Grecia, decía: aquellos que trastornan el mundo entero han venido acá. O sea, estaban poniendo patas para arriba al mundo, lo estaban trastornando desde la espiritualidad, estaban trastornando lo religioso y social. De alguna manera estaban afectando hasta la esfera política, aunque... ¿por qué? Porque ellos predicaban otro rey, ¿sí? Y los romanos se preocupaban por esto a medida que iba creciendo el cristianismo. Y se preocupaban. En 300 años, el 50% de la población del Imperio Romano, el mundo conocido por aquel entonces, se habría convertido al cristianismo. Bien. Entonces, apelo al César. Este Festo lo podía dejar en libertad. Entonces Festo va a una autoridad superior, Félix. Y Félix recibe la visita del rey de la zona del Asia, que estaba bajo gobierno romano, Agripa. Y Agripa, un juicio, otro juicio, otro juicio. Y Agripa tiene la célebre frase del libro de los Hechos de los Apóstoles, después que predica Pablo, le dice: Pablo, por poco, y me persuade a ser cristiano. ¿Me explico? El rey Agripa. ¿Cuál era el llamamiento para Pablo? Que le dijo a Ananías: andá, buscalo, porque instrumento escogido y precioso me es este, para anunciar mi nombre entre los gentiles, ante los reyes. ¿Ante quién estaba acá? Ante los reyes. Y le mostraré, y a los de Israel, y le mostraré cuánto debe padecer este por causa de mi nombre. Juicio. El libro de los Hechos es, desde mi punto de vista, el documento favorable a la defensa del apóstol Pablo que Lucas, parte del equipo misionero del apóstol Pablo, le escribe a Teófilo, que era el encargado de documentar judicialmente para la audiencia del César. Por eso Hechos, 3 veces tenés el testimonio de la conversión de Pablo en el libro de Hechos, y al final termina Hechos con Pablo esperando el juicio en una casa alquilada bajo la guardia del pretorio. En ese contexto se escriben las 4 cartas. El libro de Hechos es entonces el argumento escrito para la defensa, por Lucas, para la defensa del apóstol Pablo en el juicio que se iba a dar con el César. Y cuando en Hechos capítulo 1, verso 8, los misionólogos dicen que y recibiréis poder en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, que lo último de la tierra es lo más alejado de Jerusalén, le están errando, ignorando la audiencia para la que fue escrito. Lo último de la tierra era lo más alejado del diseño de Dios, del plan de Dios, de la moralidad de Dios, del reino de Dios. ¿Qué era lo último de la tierra? Roma. ¿Y qué era lo último de la tierra? El emperador romano. Y toda la secuencia en el libro de Hechos, ese es el bosquejo del libro de Hechos, sale de Jerusalén, va por Judea, va por Samaria y llega hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último de la tierra? Roma. Y el emperador romano. No es Argentina. Y Pablo no le importaba nada de nada más que cumplir su propósito. ¿Cuál era cumplir su propósito? Ir al corazón del Imperio Romano y testificar delante del otro rey, del otro Sóter, del otro déspotes. Sóter, Salvador, título del emperador romano.
Déspotes, soberano, título del emperador romano. Rey de reyes, emperador. ¿Sí? Entonces, era una lucha de reinos. El reino natural y el reino espiritual. Y Pablo iba por la conversión del hombre más poderoso de la tierra. ¿Se entiende? Esa era la secuencia. Esa era la secuencia en el libro de los Hechos. De hecho, toda la secuencia de movimiento en el libro en la carta del apóstol Pablo a los romanos, él escribe: los de la casa del César os saludan. O saludad a los de la casa del César. En la familia del César había muchos ya que, escuchando la fe, se habían convertido a Cristo antes de la llegada de Pablo a Roma. Pero Pablo iba por el César. Por eso apelo al César. Claro, porque podía entrar. Es como entrar a la reina de Inglaterra, como entrar al castillo ese. Tenés que tener algo, no es entrar. Hoy hay un lío entre las dos superpotencias. Ahí lo tenemos. Claro, este hombre podía entrar. Al presidente de Estados Unidos y al presidente de Rusia en un conflicto. O sea, estamos hablando de ese nivel de poderes. ¿Se entiende? Sí, entiendo. O sea, llegar al corazón del manejo del mundo. Diga, era como soldado romano, me dijeron, algo así. Félix era como soldado romano. No, Félix era un gobernador, un gobernante, una cosa así, un gobernante romano. Félix, el segundo con F. Festo, Félix, Festo, Agripa y después César. Ya no había más autoridad, escaló la autoridad. Y ahí estaba Agabo diciéndole, al hombre que dueño de este cinto le sucederá tal cosa. Y Pablo con gusto, porque era la afirmación de su llamado. Pablo ya sabía a lo que él iba y cuánto le podía costar. Es más, en Filipenses, cuando lleguemos a Filipenses 3 y veamos, dice: por si de alguna manera llegara a ser semejante a él en su muerte. Pablo era un honor, una corona morir por la causa de Cristo para él. Era too much, era lo máximo. ¿Se entiende? Porque ser semejante a Cristo era el objetivo de vida. Imagínate ser semejante a él en su muerte. Hay un espíritu en los apóstoles de la era del primer siglo de mártir. Mártir es testigo en la Biblia. No solamente un testigo a lo que se le va todo en ese entregar el testimonio. Nosotros somos testigos de la obra de Cristo. Se nos va, muchachos, seamos gente que pasó por la experiencia de la muerte en la carne. Eso se ve la muerte de la carne, se ve como también se la ve a la persona que sigue viva. Es el ser operativo, ¿sí? De la esencialidad de Cristo. Lo demás es entretenimiento, es cháchara, es juguetería. Lo demás no sirve, lo demás es entretenimiento, es pérdida. Atraso, gracias Laura. Sí. Sí, hipocresía, pero hasta perder tiempo. Va en contra de uno mismo. Sí, estamos perdiendo tiempo. Es un mal negocio. Un mal negocio, por eso el mejor negocio. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Filipenses, ya vamos a entrar en todo eso. Me vuelvo loco. Bueno, vamos. Pero tengo que terminar. Entonces voy al capítulo 28 de Hechos. Y me va a quedar el último punto que no voy a poder dar, pero lo voy a dar como introducción la semana que viene, que es la vislumbre de plenitud que tenía Pablo. Cómo miraba desde este lado un tiempo que vendría cuando él ya no esté más. ¿Sí? Pero eso la semana que viene.
Hechos 28, 19. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César. De nuevo, ahí está la apelación. No porque tenga de qué acusar a mi nación, sino porque el objetivo ¿cuál era? César. Verso 30 y verso 31. Fíjense cómo termina el libro de Hechos de los Apóstoles. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En una casa alquilada, preso, con la guardia del pretorio, y ahí se escriben las 4 cartas. Así es. Y a todos en la esfera de gobierno, A todos. Todos. Fascinante la vida de este hombre, que es un anticipo de la mentalidad protónica del reino de Dios, de la mentalidad ejemplar del reino para ser reproducido. ¿Está? Mi hermano, vamos a orar. Y nos quedamos con este final de un hombre fascinado con la obra de Cristo de tal manera, de la renuncia, que era capaz de la renuncia más absoluta a todo lo que tenía que ver con la experiencia y la expresión de la carne para vivir la dimensión del Espíritu. Diga, la victoria del Espíritu La victoria del Espíritu sobre la carne. sobre la carne. Es el secreto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vivamos de esa manera. Vivamos bajo ese diseño. Vivamos bajo ese diseño. ¿Vamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu verdad, por tu obra clarísima en nuestras vidas, Señor, en la dimensión del Espíritu. Yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que seamos capaces de hacer operativas estas verdades, Señor, de este tiempo pleno que vos nos has llamado a hacer, tomando como referencia a estos hombres que anhelaron, vieron el anticipo de lo que venía sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. La semana que viene, sí, a partir de las 10 de la mañana, hoy fue 10:30 por las fallas técnicas, pero a partir de las 10 de la mañana vamos a comenzar con los 2 primeros versos de la carta a los Efesios y dar un pantallazo general de Efesios, del esquema que vamos a seguir. Y vamos a comenzar hablando de la vislumbre de plenitud que tenía Pablo. Hoy no tuve tiempo para hacerlo. Mis hermanos, un gusto haber ministrado una vez más la vida de ustedes. Me ayudan compartiendo este material y poniéndolo a disposición de otros también. Tienen ahí para hacer las preguntas que quieran. El material queda subido a la red en la página mía, en el Face, en el muro mío, así que espero pueda ser para edificación de la vida de ustedes. Los bendigo y será hasta el próximo domingo con el aula ICB, pero de martes a viernes con oración por la mañana, pasada las 6 de la mañana, y esta tarde, a partir de las 20 horas, la celebración de ICB desde Reconquista, provincia de Santa Fe, Argentina. Los bendigo, un gusto, y para servirles los amo en el Señor.